Hablaremos hoy de las Cortes de los Milagros. Las Cortes de los Milagros eran los lugares de París en los que vivían los pobres, los mendigos, los delincuentes, las prostitutas. Estas sociedades ya existían durante los reinados de Francisco I, de Enrique II, pero al llegar el siglo XVII habían prosperado de tal modo que llegó a haber un total de 12 lugares con ese nombre. Todos los criminales de París se daban cita allí, en un mundo que tenía sus propias leyes, sus usos, sus costumbres, su propio gobierno y su propio argot. Los mendigos elegían a su rey, al que llamaban el Gran Coesurre. Sus lugartenientes en las diversas provincias se llamaban cagús y tenían a su cargo la instrucción de los nuevos pordioseros. De todo esto nos enteramos por Víctor Hugo, no por Víctor Hugo Morales, sino por Víctor Hugo. La más importante de todas, la Gran Corte de los Milagros, que fue la fuente de inspiración para Víctor Hugo, se localizaba en la calle de Montorgueil, en el convento de las Hijas de Dios, y en la calle de Nef-Saint-Sauveur, una zona que el cronista Henri Sauval describe como maloliente, embarrada y sin pavimentar. Es una descripción caprichosa, ¿no? Los ladrones salían de allí para ocupar las calles de París. Había mendigos que pedían limosna con la espada al costado, y la mano sobre la empuñadura. Estaban al borde de afanarse. Sí. Bien. Estaban en los mercados, en las iglesias, en los espectáculos públicos. Por todas partes se veían personas con lesiones y enfermedades simuladas. Hombres y mujeres fingían ser ciegos, sordos o minusválidos para pedir limosna, pero durante la noche, de regreso a la corte, en un instante todos se curaban de sus supuestas deficiencias, de un modo, como Sauval describe irónicamente, milagroso. De ahí el nombre que se dio al lugar. Bien. Paul Bull hace una descripción de este lugar que leo. Desde hacía muchos siglos, París y sus alrededores estaban infestados de una multitud de vagabundos y de pobres. La mayoría, gente sin oficio conocido, mendigos de profesión, tenían su cuartel general en la Corte de los Milagros. Se denominaba así a sus guaridas porque al entrar en ellas se despojaban de las vestimentas propias del papel que representaban. Los ciegos veían con claridad, los paralíticos recuperaban el uso de sus miembros, los jorobados enderezaban su espalda. La Corte de los Milagros era así una especie de inmenso vestuario, en una palabra, donde se cambiaban en esa época todos los actores de esa eterna comedia que el robo, la prostitución y el asesinato representaban sobre el suelo de París. Dentro de ellos había diferentes rangos. Estaban los narquois, que eran falsos soldados veteranos que fingían haber quedado mutilados por haber combatido al servicio del rey. Los malingrés, o falsos enfermos, ¿no? Falsos epilépticos que caían al suelo y mordían un pedazo de jabón para producir espuma con la que hacer creer que estaban sufriendo un ataque y que eran capaces de engañar hasta a los médicos que acudían en su auxilio. Los Hubens, que mostraban un certificado demostrando que San Huberto los había curado de la rabia después de haber sido mordidos por un perro. Estaban falsos rengos, los proxenetas, falsos peregrinos, huérfanos que recorrían las calles en grupos de 3 o 4, casi desnudos, temblando de frío, y muchas otras categorías de pícaros que al mismo tiempo hacían de espías para los encargados de perpetrar los robos. Si usted quería ser admitido en la hermandad de ladrones, debía demostrar la pericia que tenía, ¿no? Y se sometía a una prueba ante los maestros. Debía cortar una bolsa a la que se le habían atado unos cascabeles sin que sonaran. Debía abrir la bolsa, sacar la guita sin que sonaran los cascabeles. Si fallaba, era molido a golpes. Y si lo lograba, se le reconocía como ladrón, ¿no es cierto? Se recibía de chorro. Bueno, así eran las cosas.
A los niños se los iniciaba desde la más tierna edad en la hermandad, especialmente de carteristas y rateros. Las niñas, dice, las menos feas se prostituían por 2 lions y otras por un doblón, y la mayoría a cambio de nada. Bueno, entonces no se prostituían, claro, señor mío. Sí. ¿A qué estamos jugando? Me parece que toda esta descripción es un poco tendenciosa. Sí. Parece... Además fue hacia ahí, terminó en eso, no empezó por sí, claro. Un recorrido raro. Las gentes que venían del campo en busca de trabajo y veían defraudadas sus esperanzas, a menudo se unían a ellos, de modo que la corte aumentaba. Durante el reinado del rey Sol, o sea, Luis XIV, las historias sobre aquel misterioso lugar y las extrañas metamorfosis que allí se producían estaban tan de moda que el 26 de febrero de 1653 se representó un ballet de Benserade ante Luis XIV. También estaban Ana de Austria, el cardenal Mazarino. Se trataba del famoso ballet de la Nuit. En una de estas escenas, los mejores bailarines y los más distinguidos personajes entre los cortesanos, ¿no? Entre ellos estaba el propio Lully, que era el músico preferido, el director preferido de Luis XIV, aquel que dirigía con un bastón, como se dirigía en aquella época. Pero en el caso de Lully es pertinente señalarlo porque murió por eso. Se encajó el bastón en el pie, le agarró una gangrena y chao. Bien, discúlpenme. Bueno, en una de estas escenas se interpretaban papeles de habitantes de la Corte de los Milagros, ¿no? Así que la escena terminaba con mendigos, tullidos y ciegos bailando juntos una gallarda. En la ópera de 2 centavos de Bertolt Brecht. De Bertolt Brecht. También, sí, claro. Los ballets de la corte demostraban al mismo tiempo el miedo y la fascinación que el tema provocaba entre los cortesanos. Para el temor había sobrados motivos, ¿no? Desde comienzos de ese siglo, la delincuencia alcanzaba proporciones alarmantes, como se aprecia en este pasaje del diario de Pierre L'Estoile, que describe el año nuevo 1606. Y ahí empieza, ¿no? No se lo voy a leer. Crímenes, asesinatos, robo, estaba indignado el tipo, ¿no? Toda clase de vicios e inequidades. Pongo el dedo y va a ver lo que sale. ¿Qué sale? Para robarle 10 francos, un mercader que venía a la feria fue apuñalado con un cuchillo. No. Meto el dedo. Un pobre comienzo de año que nos amenaza con un final incluso peor. Puede estar escrito por cualquiera en cualquier lugar. Ahí va la ministra, ya va. Espera un rato. Ni policías ni soldados se atrevían a poner un pie. Bueno, ¿qué ganamos con poner un pie? Mucho menos en la zona controlada por el Gran Coeso. Sí. Cuando en 1630 Luis XIII ordenó la construcción de una nueva calle que atravesaba de lado a lado la corte, todos los obreros fueron asesinados. No es que hubo una protesta, no. Todos los obreros fueron asesinados, lo que obligó a cancelar el proyecto, dice este tipo. Lamentablemente hemos tenido que cancelar el proyecto. El puente no se va a hacer, muchachos. La Corte de los Milagros había llegado a ser una sociedad secreta peligrosa para el poder real. Esas gentes podían convertirse en cualquier momento en tropas sediciosas que incluso podían ser pagadas por personas de calidad. Ojo al Cristo. A partir de 1660, después de una oleada de crímenes especialmente horribles, Luis XIV decidió ponerle fin al asunto y ordenó la destrucción de la Corte de los Milagros. Durante la primavera de 1668, el recién nombrado teniente general de la policía, el famoso Larreynie, Gabriel Nicolás de Larreynie, envió sucesivamente 3 comisarios a la Gran Corte de los Milagros, tan solo para cosechar 3 fracasos. Larreynie tuvo que presentarse personalmente, haciendo creer que acudía con unas fuerzas muy superiores a aquellas de las que realmente disponía. ¿Qué me diría si le dijera que traigo conmigo a 3.000 soldados? No le creo. No. ¿Me creería 2.500? El estupendo chiste que solía hacer la gente 86, ¿no?
Hay 20 hombres conmigo. ¡Ja! No le creo. 18. Bien. Finalmente comunicó la Ragné que por orden del rey el lugar debía ser evacuado y que las 12 últimas personas en abandonar el lugar serían colgadas o enviadas a galeras. Y eso provocó una desbandada general. No creo que eso haya provocado una desbandada general, pero bueno, al final consiguieron despejar el barrio. Después se empleó mucho esfuerzo en la destrucción de las demás guaridas del crimen de París. Estuvieron 30 años tirando abajo lugares, ¿no? Y mandando a miles de delincuentes a galeras, los marcaban con un hierro candente. Pero esto, como ya lo sabíamos, no acabó con el problema. Aunque la Corte de los Milagros no volvió a representar nunca la misma amenaza de antaño, los ladrones y los mendigos fueron progresivamente retomando su lugar hasta que a finales del siglo XVIII se ordenó la demolición de todos los tugurios con la intención de establecer por allí un mercado, que creo que fue el mercado de Les Halles. Bueno, demolieron todos los tugurios, pero adivine qué. Eso no terminó con el problema. Así que debe haber otra manera, que no sé cuál es. Esto inspiró a Víctor Hugo, que tiene unos capítulos memorables acerca de la Corte de los Milagros, y hay infinidad de películas donde casi siempre tienen estos personajes de la Corte de los Milagros un papel justiciero. ¿No? Es más simpática esa visión que el cine ha tenido de la Corte de los Milagros que esta que hemos leído hoy. Es un poco tendenciosa, ¿no? Hemos resuelto ilustrar esto, ya que estamos con tangos bien cantados. Este tango es una curiosidad también. Se llama Pordioseros. Evidentemente fue compuesto en atención a este episodio que hemos contado hoy. Lo va a cantar Gardel. Empieza con unos arpegios imposibles de cantar. ¿Quién va a cantar eso? ¿Por qué? ¿Cómo haces para cantarlo rápido? La mayoría de nuestros cantores mienten. Claro, se comieron. Pero Gardel las canta todas. Se llama Pordioseros y lo escuchamos ya.